y este video es muy especial porque por todos lados nos hemos dado cuenta de los cambios climáticos que está teniendo nuestro ambiente, nuestro planeta. Muchas veces es la cuestión de la basura que generamos día a día. Hay una cosa, un movimiento o un estilo de vida que se llama Zero Waste. Eso significa cero basura, en donde tú cambias todas tus cosas que son plástico o cosas desechables por algo que pueda ser reusable por mucho tiempo. O puedes evitar algunos productos, utilizarlos ya sin empaques, porque tardan cientos de años en degradarse. El plástico, el aluminio, unicel, cartón, papel y todo lo que nosotros utilizamos día a día. Entonces yo he estado cambiando varias cosas de mi día a día, generando lo menos que se pueda de basura, pero yo creo que es importante empezar a hacer el cambio contigo para después permearle ese conocimiento a las personas que te rodean, y así para que se vaya generando un tipo de conciencia más grande de lo que te imaginas. Y también algo importante y algo que podemos hacer el cambio muy radical es en lo que nosotros nos lavamos los dientes, usar menos agua y todo eso, cepillos de dientes de madera. Y lo que yo les voy a enseñar a hacer en este video son dos cosas que son muy fáciles y lo pueden hacer en cualquier momento. De hecho, casi todo lo tenemos en casa, y es un desodorante para también es muy bueno, es muchísimo más natural, así que no nos afecta todo ese aluminio, metal, todo lo que tiene plomo, y es un producto que 100% no genera basura. Entonces vamos a hacer eso, y también les voy a enseñar a hacer una pasta de dientes que de verdad está deliciosa. O sea, yo sé, a lo mejor van a decir al principio, uy, soy súper salada, pero no se preocupen, el sabor mentolado que se queda en la boca es muchísimo más rico y sientes como más fresca tu boca. Así que vamos a empezar este tutorial. Para hacer el desodorante vamos a necesitar muy poquitas cosas. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un antiséptico natural, es muy barato y es muy bueno para el cuerpo. También vamos a necesitar almidón de maíz. Este es un buen fijador para que toda esta sustancia natural nos quede bastante tiempo en nuestro cuerpecito. 3 cucharadas de aceite de coco y aceites esenciales como lavanda y menta. Estos nos van a ayudar a quitar los malos olores y a que tenga un aroma bastante agradable. Por último, para agregar todo nuestro desodorante vamos a necesitar un frasco de vidrio con tapa sellable. Lo primero que vamos a agregar es el bicarbonato de sodio en un bol, y poco a poco vamos a ir agregando el almidón de maíz. Esto es para incorporar súper bien los ingredientes. Después vamos a agregar las 3 cucharadas de aceite de coco, y por último vamos a agregar nuestras esencias naturales. Tienen que ser 10 gotitas de cada uno, 20 en total. Revolvemos súper bien, y ya que tenemos todo súper mezclado, ahora sí vamos a agregarlo a nuestro frasco de vidrio. Lo tapamos, y si quieres que te dure muchísimo más tiempo y se sienta mucho más fresco, ahora sí lo puedes meter al refrigerador, y cada vez que lo vayas a utilizar lo sacas, lo usamos. De verdad es muy fresco, créanme lo que les digo, y es un desodorante natural y no tuvimos que comprar algún desodorante en el supermercado y generar basura. La segunda cosa es una pasta de dientes. Realmente está deliciosa, me encanta, te deja como súper fresco. Pero para esto vamos a necesitar 4 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esto es súper importante porque es nuestro antiséptico natural. También vamos a necesitar 3 cucharadas de aceite de coco natural, hierbabuena o menta picada natural. Para que nuestra pasta de dientes no sepa tan salada, vamos a utilizar un sobrecito de stevia porque es un endulzante natural. Y por último, aceite esencial comestible de menta, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestras 3 cucharadas de bicarbonato en un bowl. Después agregamos nuestro sobrecito de endulzante. Y por último vamos a agregar nuestra menta o hierbabuena picada. La revolvemos súper bien. Después agregamos nuestro aceite de coco. Revolvemos súper bien. Y por último vamos a agregar nuestras 20 gotitas esenciales de menta. Terminamos de mezclar e incorporar súper bien todos los ingredientes. Y ahora sí tenemos nuestra pasta de dientes lista. La ponemos en un frasco de vidrio o en un recipiente que tú tengas reutilizable y listo, ya tenemos para utilizarla. De verdad que sabe deliciosa, es demasiado fresca y vas a sentir tus dientes como si fueran nuevos. Es delicioso y muy bueno, natural y lo mejor para nosotros.
lo fácil que fue hacer estas dos cosas, no necesitamos hacer ya súper radical el cambio, así de ya no más plástico en mi vida, ya no quiero, no. Pero empecemos con esos pasos pequeños para que nuestra vida se vaya acostumbrando a ser más conscientes al medio ambiente y a lo que utilizamos, a lo que desechamos y todo eso. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, compártanlo para que más personas sepan cómo pueden hacer otras alternativas sin generar basura. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios!